¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más, que la carga es demasiado pesada y que quizás lo mejor sería rendirte? Y si te dijera que justo cuando estás al borde de la desesperación es cuando Dios está más cerca de ti que en 1900. Los momentos en que piensas que todo está perdido, Él está obrando de una manera que no puedes ver todavía. Hoy vamos a descubrir juntos un secreto espiritual que ha cambiado la vida de muchas personas. La certeza de que Dios nunca nos abandona, aun cuando las circunstancias nos hagan sentir lo contrario. Hay algo que el enemigo no quiere que sepas, un principio poderoso que te dará fuerzas para seguir adelante. En los próximos minutos te mostraré pruebas bíblicas de que Dios pelea por ti, de que no estás solo, y que si persistes en la fe, la victoria es segura. ¿Estás listo para recibir esta revelación? Entonces quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser la clave que estabas buscando. Antes de empezar, quiero que comentes algo en este video. Escribe, Dios está conmigo. En los comentarios, hazlo como un acto de fe, declarando que, sin importar lo que estés enfrentando, no estás solo. También, quiero pedirte algo importante. Dale me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de hacer que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Cada me gusta es una semilla de fe que se esparce y juntos podemos llevar la palabra de Dios a más corazones. Si aún no te has suscrito a este canal, te diré algo fuerte. Estás perdiendo la oportunidad de recibir palabras que pueden transformar tu vida. Suscribirte no es solo seguir un canal, es unirte a una comunidad de creyentes que buscan crecer espiritualmente todos los días. No dejes que la distracción te robe esta bendición. La penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee una gran bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final y prepárate, porque el estudio bíblico de hoy va a comenzar. Bloques 2:9. Desarrollo: el desierto no es el final, aunque muchas veces lo sintamos de esa manera. En la historia del pueblo de Israel, vemos cómo caminaron por el desierto durante 40 largos años. Fueron años de lucha, incertidumbre y en muchos momentos de desesperanza. En esos tiempos, los israelitas pasaban por situaciones difíciles y en algunas ocasiones sentían que Dios los había abandonado. La falta de recursos, las dificultades diarias, las quejas constantes por la comida y el agua, los hacían preguntarse por qué Dios los había llevado hasta ese lugar tan árido y lejano. Pero, a pesar de todo eso, Dios nunca los dejó solos. Aunque a veces parecían estar caminando sin rumbo, Él siempre estuvo con ellos, guiándolos y mostrándoles que el desierto no era el final, sino solo un paso más hacia algo mucho mayor. Dios se manifestó de una manera impresionante y constante. Durante el día, los israelitas fueron guiados por una nube que les proporcionaba sombra y protección del intenso calor del desierto. Por la noche, cuando las temperaturas descendían y el frío se volvía insoportable, Dios se presentaba en una columna de fuego que les daba calor y luz. De esta manera, Dios les recordó a su pueblo que no estaban solos, que Él estaba con ellos, guiándolos a través de las dificultades. A pesar de sus dudas, a pesar de sus temores, Dios les mostró su presencia de manera tangible y constante. De igual manera, en nuestras vidas también podemos encontrar momentos que parecen desiertos, momentos en los que la vida nos pone en prueba, en los que las dificultades parecen interminables, en los que sentimos que no hay salida. Pero, como lo hizo con el pueblo de Israel, Dios también está con nosotros, aunque no siempre lo veamos o lo sintamos. Los desiertos de nuestra vida no son necesariamente lugares de abandono, sino de preparación. Así como el pueblo de Israel necesitaba pasar por el desierto para aprender a confiar plenamente en Dios,
También nosotros necesitamos atravesar momentos difíciles para crecer y fortalecernos en nuestra fe. El desierto no es el lugar de la derrota, sino el lugar donde se forjan los corazones. Si bien en esos momentos podemos sentir que Dios está distante, que nos ha dejado solos, la realidad es que Él nunca nos abandona. A veces, la ausencia de respuestas inmediatas no significa que Dios no esté obrando. Al contrario, en esos momentos, Él nos está enseñando a depender completamente de Él, a confiar en su plan divino, aunque no lo entendamos. Es fundamental recordar que en medio de las pruebas, Dios siempre provee lo necesario. En el desierto, el pueblo de Israel fue alimentado con maná del cielo, y cuando tuvieron sed, Él hizo brotar agua de una roca. Cada necesidad fue suplida, pero de una manera que solo Él podía proveer. De igual forma, cuando atravesamos nuestros propios desiertos, podemos estar seguros de que, aunque las soluciones no siempre sean inmediatas o de la manera en que las esperamos, Dios proveerá lo que necesitamos en el momento justo. No siempre es fácil entender cómo, ni por qué, pero si confiamos en Él, veremos cómo nos guía hacia la solución, a veces de formas sorprendentes y siempre perfectas. Por otro lado, es importante recordar que el desierto no es eterno. En el caso del pueblo de Israel, después de 40 años, llegaron a la tierra prometida, un lugar de abundancia y prosperidad, un lugar donde podrían descansar de las pruebas que habían enfrentado. El desierto, aunque parecía interminable en su tiempo, no fue su destino final. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Aunque los momentos difíciles puedan sentirse como si no tuviéramos fin, debemos recordar que el desierto es solo una etapa, no un destino. Si perseveramos y mantenemos nuestra fe firme, Dios nos llevará hacia la tierra prometida que ha preparado para nosotros. Esa tierra prometida no siempre es un lugar físico, sino un lugar en nuestro corazón donde experimentamos paz, plenitud y victoria sobre las dificultades de la vida. En medio de la prueba, la clave es no rendirse. Puede que a veces queramos desistir, abandonar la lucha y tirar la toalla. Pero debemos recordar que en esos momentos es cuando más cerca está Dios de nosotros. No estamos caminando solos. Él está con nosotros, guiándonos, proveyendo y sobre todo amándonos. El desierto es difícil, pero es el lugar donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a confiar en Él más profundamente. La perseverancia en esos tiempos nos lleva a un nivel de madurez espiritual que solo se puede obtener a través de las pruebas. Por eso, te animo a no rendirte. Aunque tu desierto sea difícil y el camino se vea largo, recuerda que Dios ya ha preparado el camino de salida. No estás solo en tu lucha. Él te sostiene, te guía y te lleva hacia un futuro lleno de promesas cumplidas. Puede que no entiendas el porqué de las pruebas que enfrentas, pero ten la certeza de que todo tiene un propósito. Dios tiene un plan perfecto para ti. Y aunque el desierto pueda parecer interminable, Él te lleva hacia algo mucho mejor, hacia un lugar de paz, prosperidad y, sobre todo, cercanía con Él. No te rindas. Confía en su plan, porque la tierra prometida está más cerca de lo que imaginas. Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Esta es una promesa maravillosa que se encuentra en las Escrituras, especialmente en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel, cuando se encontraban al borde del Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolos y sin ninguna salida a la vista. En Éxodo 14:14, Dios le habla a Moisés y le dice: «El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos». Esta frase tiene un poder increíble y un mensaje profundo que muchos de nosotros necesitamos recordar en nuestras propias vidas, especialmente en los momentos de angustia y dificultad.
La tendencia natural del ser humano cuando se enfrenta a una crisis es intentar resolver todo por sus propios medios, confiando únicamente en su fuerza y habilidad. Sin embargo, lo que Dios nos enseña en este versículo es que la verdadera victoria no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra total confianza en Él. Cuando las pruebas y las dificultades parecen abrumarnos, la respuesta de Dios es clara: quédense quietos. Esto no significa que seamos pasivos o indiferentes ante los problemas, sino que debemos dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor. Este acto de quedarse quietos es un acto de fe, un acto de rendición ante el poder divino. Nos recuerda que no somos los únicos responsables de nuestras luchas y que no debemos cargar con el peso de nuestras preocupaciones y miedos por nuestra cuenta. En cambio, debemos confiar en que Dios está peleando por nosotros y que Él tiene el control absoluto sobre nuestra situación. Cuando nos rendimos a Él, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que Él es quien libra nuestras batallas. La historia del Mar Rojo es un ejemplo asombroso de cómo Dios puede hacer lo imposible cuando confiamos en Él. El pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio, sin una salida visible. No había forma humana de escapar de esa situación, pero en ese momento de desesperación, Dios actuó de una manera que solo Él podría hacerlo. Con solo un gesto de Moisés levantando su vara, Dios abrió el mar, creando un camino a través de las aguas, permitiendo que su pueblo cruzara a salvo. No solo esto, sino que cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a cerrarse, destruyendo al ejército enemigo. Este milagro no solo fue una manifestación del poder de Dios, sino también una enseñanza para nosotros. En nuestras vidas, cuando llegamos a un punto donde no hay soluciones visibles, cuando nos sentimos atrapados y sin salida, podemos confiar en que Dios tiene el poder de abrir un camino, aunque todo lo demás parezca imposible. En esos momentos en que nos sentimos acorralados, es fácil caer en la desesperación y la ansiedad, pensando que no hay manera de salir de la situación. Pero la historia del Mar Rojo nos recuerda que cuando todo parece perdido, Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay. El mar, que parecía una barrera infranqueable, se convirtió en el vehículo para la liberación del pueblo de Israel. De la misma manera, los obstáculos que enfrentamos en nuestra vida, por muy grandes que sean, no son más grandes que el poder de Dios. Él es capaz de transformar lo imposible en posible, de abrir puertas donde no las hay, de crear oportunidades donde todo parece cerrado. Solo necesitamos confiar en su poder y esperar en su momento perfecto. El llamado de Dios es claro. No debemos luchar nuestras batallas por nuestra cuenta, sino que debemos poner nuestra confianza en Él, saber que Él está con nosotros y que Él pelea por nosotros. A veces, nuestra lucha no consiste en hacer todo lo posible para encontrar una solución, sino en rendirnos a su voluntad y permitir que Él actúe en nuestras vidas. Esto no significa que no debamos hacer nada, sino que nuestra lucha debe ser espiritual. Debemos orar, confiar y esperar en el tiempo de Dios. Él no siempre actúa de la manera en que esperamos o en el tiempo que nosotros deseamos, pero siempre actúa de manera perfecta y en el momento adecuado. Además, este pasaje nos enseña que incluso cuando parece que no hay solución, Dios ya tiene el plan para nuestra liberación. En el caso del pueblo de Israel, ellos no pudieron ver la solución al principio, pero Dios ya la tenía preparada. En nuestras vidas, muchas veces, no entendemos lo que está sucediendo y nos sentimos perdidos. Pero debemos recordar que aunque no lo veamos, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. A veces,
Ese plan incluye caminar por un desierto o pasar por momentos difíciles, pero en cada uno de esos momentos, Él está preparando algo mucho mayor para nuestra vida. La confianza en Dios implica saber que Él tiene el control de todo, que Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y que su tiempo es perfecto. A lo largo de nuestra vida cristiana, nos enfrentamos a muchas pruebas que nos parecen insuperables. A veces nos sentimos como el pueblo de Israel, atrapados entre un mar de dificultades y las fuerzas del enemigo que nos acechan. Sin embargo, lo que debemos recordar es que Dios siempre tiene el poder de abrir caminos. Él no nos deja en la oscuridad ni nos abandona cuando más lo necesitamos. Cuando nos enfrentamos a un mar rojo en nuestra vida, ya sea un problema financiero, una enfermedad, una relación rota o cualquier otro desafío, debemos recordar que Dios es capaz de hacer lo imposible. Él tiene el poder de abrir un camino donde no lo hay, de cambiar nuestra situación y llevarnos hacia la victoria. La verdadera victoria no se encuentra en nuestros propios esfuerzos, sino en la rendición a la voluntad de Dios y en la confianza de que Él está luchando por nosotros. Cada vez que enfrentamos una dificultad, podemos recordar la promesa de Éxodo 14:14. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. En lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, debemos confiar en que Dios tiene todo bajo control, que Él está peleando nuestras batallas y que Él abrirá caminos en nuestras vidas. Como Dios abrió el mar para su pueblo, Él también abrirá un camino para ti, en tu vida, si confías en Él. La clave es la confianza y la fe en el poder y la soberanía de Dios. Si te mantienes firme en esa fe, verás cómo Dios obra milagros en tu vida, abriendo caminos donde no los hay. El poder de la perseverancia en la fe. El poder de la perseverancia en la fe es un tema profundamente revelador y transformador que se encuentra a lo largo de las Escrituras, y uno de los ejemplos más impactantes de esta perseverancia lo encontramos en la historia de Job. Job, un hombre recto y temeroso de Dios, experimentó una serie de pruebas tan extremas que casi no podía soportarlas. De hecho, Job lo perdió todo. En un solo día, su familia fue destruida. Sus hijos, los más preciados, tesoros que tenía en su vida, murieron. Además de este dolor insoportable, Job también perdió toda su riqueza. Las propiedades, el ganado, la prosperidad que había disfrutado se desvanecieron en cuestión de momentos, pero lo más desgarrador de todo, lo que hizo que su situación fuera aún más difícil, fue que Job también perdió su salud. Su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas y él quedó completamente postrado, incapaz de moverse con facilidad. Estaba rodeado de sufrimiento físico, emocional y espiritual. Ante tal tormenta de dolor, Job tenía todas las razones para rendirse, para abandonar su fe y su confianza en Dios. Sin embargo, lo que hizo que su historia se convirtiera en un testimonio poderoso de perseverancia fue precisamente que, a pesar de todo lo que había perdido, Job nunca perdió su fe en Dios. En medio de su sufrimiento, Job mantuvo una confianza inquebrantable en Dios. En todo momento, aunque expresaba su dolor y cuestionaba la razón de su sufrimiento, él nunca negó la soberanía de Dios. Sus amigos, que se acercaron a él con la intención de consolarlo, comenzaron a acusarlo de haber pecado y de merecer su castigo. Su propia esposa, en su desesperación, le dijo: ¿Todavía sigues confiando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Pero Job no cedió ante la desesperación ni ante las presiones externas. Aunque su dolor era profundo y su desesperanza en apariencia no tenía fin, Job mantenía la fe. Él sabía que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba sucediendo, aunque no podía comprenderlo en ese momento. A lo largo de su sufrimiento, Job no dejó de buscar a Dios ni de declarar su fidelidad.
En Job 13:15, Job dice algo profundamente revelador. Aunque él me mate, en él esperaré. Esta declaración es un testimonio de la magnitud de la fe de Job. A pesar de las circunstancias más devastadoras, Job se aferraba a la esperanza de que al final Dios tenía el control y que, aunque su vida estaba siendo puesta a prueba de manera extrema, no dejaría de confiar en la bondad y justicia de Dios. Job sabía que no todo lo que estaba sucediendo tenía que ver con su propio entendimiento, y, aunque no podía encontrar respuestas inmediatas a sus preguntas, su fe no vaciló. Su perseverancia en la fe de Job nos enseña una lección valiosa y poderosa que podemos aplicar en nuestra propia vida. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, al dolor y al sufrimiento, nuestra fe puede ser puesta a prueba. Las dificultades de la vida pueden hacernos sentir como si estuviéramos caminando por un desierto interminable, sin ver una salida a la vista. Es en esos momentos de oscuridad donde nuestra fe es verdaderamente probada. A veces, la pregunta más difícil que nos hacemos es: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios permite que sufra tanto? Pero lo que la historia de Job nos enseña es que, a pesar de no comprender completamente la razón de nuestras pruebas, debemos mantener nuestra confianza en Dios. Él tiene un propósito más grande, uno que no siempre podemos ver en el momento de la prueba, pero que se revela con el tiempo. El sufrimiento de Job no fue en vano. Al final de su historia, después de haber soportado todo lo que parecía ser un castigo injusto, Dios intervino de manera maravillosa. Job fue restaurado, su salud fue restaurada, su riqueza multiplicada, y Dios le dio una nueva familia. Lo que es aún más impresionante es que lo que Job recuperó fue el doble de lo que había perdido. El plan de Dios para Job no fue solo restaurar lo que había perdido, sino bendecirlo aún más. Job, al perseverar en su fe y mantener su confianza en Dios, recibió una recompensa mucho mayor de lo que había tenido antes. Esto nos muestra que cuando permanecemos fieles a Dios en medio de nuestras pruebas, Él no solo nos sostiene en nuestro dolor, sino que también nos honra y nos bendice de maneras que no podemos imaginar. La lección central que podemos aprender de la historia de Job es clara. Dios honra a aquellos que permanecen fieles en medio de la prueba. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosas historias de personas que, como Job, enfrentaron grandes dificultades, pero que, al perseverar en su fe, recibieron la recompensa de la fidelidad. La vida de fe no es siempre fácil, y hay momentos en los que las pruebas parecen interminables. Sin embargo, la perseverancia en la fe siempre trae frutos. Dios ve nuestra lucha y nuestra fidelidad, y Él recompensará a aquellos que permanecen firmes en su confianza en Él. Es importante recordar que la perseverancia en la fe no significa ignorar el dolor o las dificultades. Job no negó el sufrimiento que estaba experimentando, más bien lo vivió intensamente, lo lamentó y lo expresó con honestidad ante Dios. La fe no exige que ignoremos nuestro sufrimiento, sino que, a pesar de él, sigamos confiando en la bondad y fidelidad de Dios. La fe verdadera es una fe que se mantiene firme no solo en los momentos de abundancia, sino también en los de escasez, en los momentos de alegría y en los de dolor. La perseverancia en la fe significa aferrarse a las promesas de Dios, incluso cuando no vemos cómo se van a cumplir, sabiendo que su plan es perfecto y que su amor por nosotros no cambia. El sufrimiento, aunque doloroso, tiene un propósito en la vida del creyente. A través de las pruebas, nuestra fe se purifica y se fortalece. Job, al final de su historia, comprendió que su sufrimiento había sido una oportunidad para confiar más profundamente en Dios y que, a través de esas pruebas,
Su relación con Él se había profundizado. En nuestras propias vidas podemos encontrar consuelo al saber que nuestras pruebas no son inútiles. Dios está utilizando esas pruebas para moldearnos y prepararnos para lo que tiene para nosotros en el futuro. Así que no importa cuán grande sea el dolor que puedas estar atravesando en este momento, no pierdas la fe. No importa cuán largas sean las noches oscuras de tu alma, sigue confiando en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Al igual que Job, podemos encontrar la esperanza en la promesa de que Dios no nos dejará solos, que Él está con nosotros en cada paso del camino. Y, como Job, si perseveramos en la fe, experimentaremos la restauración y las bendiciones de Dios de maneras que no podemos imaginar. La fe, cuando se mantiene firme en medio de las pruebas, siempre traerá frutos. Cuando todo parece perdido, Dios abre caminos. Cuando todo parece perdido, Dios abre caminos. Esta afirmación tiene un poder transformador, sobre todo cuando reflexionamos sobre la vida de José, uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, cuya historia está llena de pruebas, traiciones, sufrimiento, pero también de una fe inquebrantable en Dios, y de la asombrosa obra que Él realiza en la vida de quienes permanecen fieles a Él. La historia de José es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando detrás de escena, orquestando los eventos de nuestra vida de una manera que nosotros, en nuestra limitada comprensión, no podemos ver en el momento. El relato de su vida es un testimonio de cómo, en medio de la oscuridad, Dios puede abrir caminos que llevan a un futuro lleno de esperanza y propósito. José fue el hijo preferido de su padre Jacob, lo que causó celos en sus hermanos. Estos, impulsados por su envidia, decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes ismaelitas. Lo que parecía ser un acto de traición cruel y sin sentido, en realidad, fue el inicio de un proceso divino que José no podía comprender en ese momento. Fue llevado a Egipto, donde fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, a pesar de ser un joven prometedor y trabajador, José fue falsamente acusado de intento de violación por la esposa de Potifar, quien, al no conseguir lo que quería de él, lo denunció y lo hizo encarcelar. José pasó años en prisión, olvidado por la mayoría de aquellos que podrían haberlo ayudado. Sin embargo, a pesar de las circunstancias tan injustas, José nunca perdió la esperanza, ni dejó que su fe en Dios fuera eclipsada por el sufrimiento. A lo largo de estos años de pruebas, José demostró una fidelidad inquebrantable a Dios, lo cual fue un reflejo de la fortaleza de su carácter y de la convicción de que, aunque no entendiera el propósito de lo que estaba viviendo, Dios estaba con él y tenía un plan mayor. Lo impresionante de la vida de José es cómo, a pesar de las adversidades, él nunca permitió que su dolor definiera su vida. En medio de la traición de sus hermanos, en la injusticia de su encarcelamiento y en el abandono de aquellos a quienes había hecho favores, José siguió fiel a sus principios, a sus sueños y, lo más importante, a Dios. Este tipo de perseverancia en la fe es algo que muchas veces se pone a prueba en nuestras vidas. En ocasiones, nuestras circunstancias parecen tan sombrías, tan dolorosas, que nos cuestionamos si hay un propósito detrás de todo lo que estamos viviendo. Nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? Sin embargo, la historia de José nos enseña que, aunque no podamos entender por qué estamos pasando por una situación difícil, Dios está trabajando en el fondo, moviendo piezas, abriendo caminos y preparando el terreno para lo que está por venir. Con el paso del tiempo, el destino de José dio un giro inesperado. Después de varios años en prisión, un evento trascendental ocurrió.
El faraón tuvo unos sueños que ningún sabio o mago pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero del faraón, quien había estado en prisión con José, recordó a este joven prisionero que tenía el don de interpretar sueños. José fue llamado ante el faraón y con la sabiduría que Dios le dio, interpretó los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Gracias a esta interpretación, el faraón lo puso al frente de la administración de los recursos de Egipto, confiándole la responsabilidad de salvar a la nación y a muchas otras regiones vecinas de la hambruna inminente. Así, José pasó de ser un esclavo y prisionero a convertirse en el gobernador de Egipto, la segunda persona más poderosa del país. Pero lo más impactante de todo es que cuando sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, llegaron a Egipto en busca de ayuda debido a la hambruna, José los perdonó y les explicó que todo lo que había pasado en su vida, tanto las tragedias como las bendiciones, habían sido parte del plan de Dios para salvarlos a todos. En Génesis 50:20, José expresa con claridad su perspectiva de fe. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo destinó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Este versículo es clave porque nos muestra que, aunque las acciones de los hombres pueden parecer maliciosas o injustas, Dios tiene el poder de usar incluso lo negativo para cumplir su propósito. Lo que inicialmente parecía un acto de traición y sufrimiento sin sentido, al final fue el medio por el cual Dios salvó a millones de personas, incluida la propia familia de José. Dios no solo restauró a José, sino que lo elevó a una posición de influencia y autoridad para que pudiera ser un instrumento de salvación para muchos. La historia de José no es solo una historia de sufrimiento y restauración, sino también de fe, perseverancia y confianza en los planes de Dios. En momentos de angustia, es fácil perder de vista la obra que Dios está haciendo detrás de escena. Cuando las dificultades nos agobian, cuando las puertas parecen cerrarse una tras otra, podemos sentir que estamos atrapados en un ciclo interminable de dolor. Sin embargo, debemos recordar que Dios no está ausente. Él está trabajando en nuestra vida, abriendo caminos en lugares que no podemos ver y preparando el terreno para un futuro mejor. El sufrimiento que experimentó José no fue en vano, y lo mismo ocurre en nuestras vidas. A menudo no entendemos las razones de nuestras pruebas mientras las estamos viviendo, pero con el tiempo, al mirar atrás, podemos ver cómo Dios utilizó esas circunstancias para prepararnos, fortalecernos y llevarnos a un destino mucho mayor. Así como Dios usó el sufrimiento de José para salvar a muchos, Él también usa nuestras pruebas para cumplir sus planes perfectos en nosotros y a través de nosotros. La fe en que Dios está trabajando detrás de escena es lo que nos da la fuerza para perseverar en los momentos difíciles. Aunque ahora mismo no entiendas completamente el propósito de tu sufrimiento, confía en que Dios está usando esa experiencia para llevarte a un destino mayor, uno que puede que no entiendas hoy, pero que en el futuro tendrá sentido. Dios no deja de trabajar en nosotros, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de nuestro control. Él tiene un propósito para cada etapa de nuestra vida, y aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar en que Él está abriendo caminos donde no los hay. Así que, cuando todo parezca perdido, cuando las circunstancias se vuelvan oscuras y te sientas atrapado sin salida, recuerda la historia de José. Dios está trabajando detrás de escena, y lo que parece una tragedia, a menudo es el preludio de una gran bendición. Dios abre caminos donde parece que no los hay, y al final llevará a cabo su propósito en tu vida de una manera que te sorprenderá.
La prueba antes de la bendición. La prueba antes de la bendición es una verdad profundamente arraigada en las Escrituras y uno de los ejemplos más impactantes que podemos encontrar sobre este principio se encuentra en la vida de Abraham. Abraham, conocido como el padre de la fe, experimentó una de las pruebas más difíciles y dolorosas que cualquier ser humano podría enfrentar: la orden de ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Sin embargo, esta prueba, que parecía una contradicción a la promesa de Dios, fue el medio por el cual Dios fortaleció la fe de Abraham y reafirmó la promesa que le había dado. La historia de Abraham nos enseña que muchas veces, antes de recibir la bendición prometida, debemos atravesar pruebas que desafían nuestra fe, pero que al final son un medio para que podamos experimentar la plenitud de la promesa de Dios. La historia comienza con una promesa divina que Dios hizo a Abraham cuando éste aún no tenía hijos. Dios le había dicho que sería el padre de una gran nación, que sus descendientes serían innumerables como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Esta promesa era extraordinaria, pero también parecía imposible. Abraham y su esposa Sara eran ya de edad avanzada, y humanamente hablando, no había esperanza de que pudieran tener un hijo. Sin embargo, Dios cumplió su palabra, y Abraham, en su vejez, tuvo un hijo, Isaac. Este hijo no solo representaba el cumplimiento de una promesa personal para Abraham y Sara, sino que también era la semilla de una nación que Dios había prometido crear. El nacimiento de Isaac fue un milagro, una bendición de Dios, y Abraham vio en él la realización de la promesa de Dios en su vida. Sin embargo, después de haber recibido la promesa y la bendición de un hijo, Abraham fue enfrentado a una prueba que parecía contradecir todo lo que Dios había dicho. En Génesis 22:2, Dios le habla a Abraham y le da una orden que desafiaría la comprensión humana. Toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Esta orden fue devastadora para Abraham. Isaac no solo era su único hijo, sino también el hijo de la promesa, el hijo a través del cual Dios había dicho que sus descendientes serían innumerables. Ahora Dios le pedía que sacrificara a Isaac, una solicitud que ponía en duda todo lo que Abraham creía saber sobre el propósito de Dios para su vida. Sin embargo, Abraham no dudó en obedecer. A pesar del dolor y la confusión que esta orden seguramente causó en su corazón, él decidió confiar en la bondad y la fidelidad de Dios. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó a Isaac, cortó leña para el sacrificio y partió hacia la montaña de Moriah. En el camino, Isaac, al ver que no había cordero para el sacrificio, preguntó a su padre: «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Este momento es crucial porque refleja la fe inquebrantable de Abraham. Aunque no entendía completamente la razón detrás de la solicitud de Dios, Abraham confiaba en que Dios proveería, de alguna manera, la respuesta a su obediencia. Cuando llegaron al lugar que Dios había señalado, Abraham construyó un altar, dispuso la leña sobre él y ató a Isaac colocándolo sobre el altar. En ese momento, cuando todo parecía estar en su punto más extremo, cuando el sacrificio estaba a punto de ocurrir, Dios intervino de manera sobrenatural. En mis notas, Génesis 22, 11, 12, se nos dice: «Pero el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.
y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo». En ese momento, Dios no solo impidió que Abraham sacrificara a Isaac, sino que también reafirmó su promesa de bendecirlo y multiplicar su descendencia. Después de esta intervención divina, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto y lo sacrificó en lugar de su hijo, cumpliendo así lo que Dios había pedido. Esta fue una de las pruebas más grandes que Abraham enfrentó, pero también fue el momento en el que Dios probó y fortaleció su fe de manera profunda. La lección que podemos aprender de la vida de Abraham y de esta prueba particular es clara. Muchas veces, antes de recibir la bendición de Dios, debemos atravesar pruebas que desafían nuestra fe. A menudo, estas pruebas no tienen sentido para nosotros en el momento. Nos pueden parecer injustas, dolorosas y hasta contradictorias con las promesas que Dios nos ha dado. Sin embargo, las pruebas no son el final de la historia. Son el medio por el cual Dios nos lleva a la bendición que tiene preparada para nosotros. Abraham no solo fue probado en su obediencia, sino también en su fe en que Dios cumpliría su promesa, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Al final, la fe de Abraham fue recompensada, y Dios le otorgó la bendición que había prometido. Isaac vivió, y la descendencia de Abraham fue multiplicada tal como Dios lo había prometido. Este principio de la prueba antes de la bendición se aplica a nuestras vidas de muchas maneras. Todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. En esos momentos, es fácil sentir que estamos siendo abandonados o que nuestras oraciones no son escuchadas. Sin embargo, debemos recordar que, al igual que con Abraham, nuestras pruebas son parte de un plan divino más grande. No es en la ausencia de pruebas donde encontramos el propósito de Dios, sino en medio de ellas, cuando confiamos plenamente en Él. Las pruebas no son un castigo, sino un medio por el cual Dios perfecciona nuestra fe, nos prepara para lo que está por venir y nos enseña a depender de Él de manera más profunda. Si estás atravesando una prueba en este momento, no te desanimes. La prueba que enfrentas no es el final de la historia, sino el proceso a través del cual Dios está trabajando en ti. A veces parece que la bendición está demasiado lejos o que el sufrimiento no terminará nunca. Pero la historia de Abraham nos muestra que las pruebas son solo el paso previo a la bendición. En el momento adecuado, Dios proveerá, Dios restaurará y Él cumplirá su promesa en tu vida. Al igual que con Abraham, la bendición que recibas será mucho más grande de lo que podrías imaginar, porque Dios no solo cumple sus promesas, sino que las cumple de una manera abundante. Así que, si estás en medio de una prueba, recuerda que Dios está contigo en cada paso. No pierdas la esperanza ni la fe, porque al igual que hizo con Abraham, Dios está preparando algo grandioso para ti. La prueba antes de la bendición es un principio que nos enseña que aunque las dificultades sean grandes, el propósito de Dios es aún mayor. Si permaneces firme en tu fe, confiando en Él, verás la recompensa de tu obediencia y tu fidelidad. Testimonios de la fidelidad de Dios. A lo largo de toda la Biblia encontramos una rica colección de testimonios que nos muestran la fidelidad de Dios. Una fidelidad que no cambia y que trasciende el tiempo y las circunstancias. Las historias de personas que confiaron en Él, que pusieron su fe y esperanza en su promesa, nos revelan no solo el poder de la oración y la obediencia, sino también la capacidad de Dios para cumplir sus promesas de una manera asombrosa y sobrenatural. Desde los relatos más conocidos hasta los más sencillos,
Todos ellos sirven como testigos de cómo Dios actúa en la vida de aquellos que le confían y le siguen con todo su corazón. Cada uno de estos testimonios nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, la fidelidad de Dios nunca falla. Lo que Él hizo por aquellos que vivieron en tiempos bíblicos, lo hará también por nosotros hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Uno de los primeros testimonios que encontramos en la Biblia es el de Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer que, a pesar de su gran deseo de ser madre, no podía concebir. En ese tiempo, ser estéril era una carga profunda y una fuente de gran sufrimiento, ya que las mujeres eran valoradas por su capacidad para dar hijos, especialmente un hijo varón que pudiera continuar el linaje familiar. Ana, desbordada por la tristeza, se dirigió al templo de Dios, donde oró con fervor y humildad, pidiendo a Dios un hijo. En su oración, no solo expresaba su dolor, sino también su promesa de dedicar a su hijo al servicio de Dios. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Eli, que la observaba, pensó que estaba borracha. Sin embargo, Ana le explicó que estaba derramando su alma ante el Señor, confiando en que Él escucharía su clamor. Dios, en su fidelidad, respondió a su oración y le dio un hijo, a quien ella llamó Samuel. No solo le concedió un hijo, sino que también cumplió la promesa de usar a Samuel para un propósito grandioso: ser el profeta que ungiría a los reyes de Israel, incluido el gran rey David. La historia de Ana es un testimonio claro de que, cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él escucha nuestras oraciones y en su tiempo perfecto responde con bendición y fidelidad. Otro testimonio de la fidelidad de Dios se encuentra en la historia de la viuda de Sarepta, un relato que se encuentra en el libro de Primeros Reyes 17. Durante un período de gran sequía y hambre, el profeta Elías fue enviado por Dios a la ciudad de Sarepta, donde una viuda pobre y su hijo vivían en condiciones extremas. Cuando Elías llegó a la puerta de la ciudad, le pidió a la viuda que le trajera un poco de agua y pan. La viuda, que estaba recogiendo leña para hacer el último pan que ella y su hijo comerían antes de morir, le explicó a Elías que no tenía suficiente comida. Sin embargo, Elías le dijo que no temiera, que hiciera primero un pan para él, y luego Dios proveería para ella y su hijo. La viuda, confiando en la palabra del profeta, obedeció, y cuando hizo lo que Elías le pidió, el aceite y la harina en su casa no se agotaron, y ella, su hijo y Elías pudieron comer durante toda la sequía. Este milagro de provisión es otro testimonio del carácter fiel de Dios. Aunque la viuda no tenía nada, Dios multiplicó lo poco que ella tenía, mostrándole que cuando confiamos en su provisión, Él siempre cumplirá sus promesas, incluso en tiempos de escasez. Estos testimonios son solo algunos de los muchos que encontramos en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios se mostró fiel a los patriarcas, a los profetas, a los reyes y a las personas comunes que confiaron en Él en medio de sus dificultades. Cada historia tiene un denominador común: la fidelidad de Dios hacia aquellos que creen en Él. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo por Ana, por la viuda de Sarepta, por los discípulos, por los profetas y por tantos otros en tiempos antiguos, Él también lo hará por ti hoy. Su fidelidad no tiene límite y su amor no conoce fronteras. En tu vida, aunque las circunstancias puedan parecer difíciles o desesperantes, puedes confiar en que Dios tiene el poder y la voluntad de intervenir y proveer, exactamente como lo hizo con las personas de la Biblia. Es importante recordar que la fidelidad de Dios no significa que todo siempre será fácil o que nunca
enfrentaremos dificultades. En la vida cristiana, las pruebas y las dificultades son parte del proceso de crecimiento. Sin embargo, lo que distingue a los creyentes es la confianza en que, a pesar de las dificultades, Dios siempre está presente y trabajando para el bien de aquellos que le aman. La fidelidad de Dios se ve en su constante presencia en nuestras vidas, en sus respuestas a nuestras oraciones y en la manera en que Él nos sostiene a través de los tiempos difíciles. Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos o en el tiempo que queremos, pero siempre lo hace de acuerdo con su perfecta voluntad y su sabiduría infinita. A veces, su respuesta puede ser diferente a lo que imaginamos, pero debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La historia de Ana, por ejemplo, nos muestra que a veces debemos esperar por la respuesta de Dios, pero esa espera no es en vano. Dios estaba trabajando en Ana, preparando su corazón para recibir la bendición que Él tenía para ella. De igual manera, nosotros debemos esperar pacientemente y confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fidelidad de Dios también se manifiesta en su provisión. Tal como lo vimos con la viuda de Sarepta, Dios proveerá cuando confiemos en Él. En nuestras vidas podemos experimentar situaciones de escasez, ya sea de recursos, tiempo, energía o amor. Pero cuando nos entregamos a Dios y confiamos en su capacidad para proveer, podemos estar seguros de que Él nunca nos dejará desamparados. La Biblia nos dice que Dios es un proveedor fiel y que Él conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es tan verdadera hoy como lo fue en tiempos de la Biblia. Finalmente, el testimonio más grande de la fidelidad de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. En Jesús, Dios demostró su fidelidad de una manera perfecta e irreversible. A través de su sacrificio en la cruz, Dios cumplió la promesa de redención para toda la humanidad. Jesús vivió una vida sin pecado, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Este acto de fidelidad divina nos asegura que, sin importar nuestras circunstancias, tenemos un Salvador que nos ama y que está comprometido con nuestro bienestar eterno. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, podemos estar seguros de que Él será fiel en todo lo demás. En conclusión, los testimonios de la fidelidad de Dios en la Biblia son una fuente constante de aliento y esperanza para los creyentes de todas las generaciones. Lo que Dios hizo por Ana, por la viuda de Sarepta, por todos los héroes de la fe, y lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo, Él también lo hará por ti. No importa en qué situación te encuentres, siempre puedes confiar en la fidelidad de Dios. Él nunca te dejará ni te abandonará. El llamado a confiar sin ver es uno de los desafíos más profundos que enfrentamos como creyentes. La historia de Pedro caminando sobre las aguas es un relato que ilustra con gran claridad cómo nuestra fe puede ser puesta a prueba en medio de circunstancias adversas, pero también cómo Dios siempre está dispuesto a sostenernos cuando mantenemos nuestra confianza en Él, incluso cuando no vemos la solución frente a nosotros. Este episodio se encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús, tras alimentar a una multitud con pocos panes y peces, envió a sus discípulos en una barca hacia el otro lado del mar de Galilea. Durante la travesía, una tormenta fuerte los sorprendió, y los discípulos se encontraron luchando contra las olas y el viento. En ese momento, en medio de la oscuridad de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Al principio,
Los discípulos se asustaron pensando que veían un fantasma, pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Fue entonces cuando Pedro, siempre impulsivo y valiente, respondió a Jesús con una solicitud: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le respondió: «Ven». Y Pedro, con fe, salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Este momento es fascinante porque Pedro, un hombre común como tú y como yo, logró algo que parecía imposible. Caminó sobre las aguas. Pero el relato toma un giro cuando Pedro, al ver la fuerza del viento y las olas que lo rodeaban, comenzó a dudar. En lugar de seguir enfocado en Jesús, empezó a mirar las circunstancias que lo rodeaban. Fue en ese preciso instante cuando comenzó a hundirse y gritando dijo: «Señor, sálvame». Jesús al instante extendió su mano y lo levantó, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio bíblico no solo es un relato de un milagro extraordinario, sino que es una poderosa lección para todos los creyentes acerca de cómo nuestra fe puede ser probada por las circunstancias. Pedro, al igual que nosotros, tuvo un momento de fe fuerte cuando decidió salir de la barca y caminar hacia Jesús, confiando plenamente en su poder. Sin embargo, cuando sus ojos se apartaron de Jesús y se centraron en las olas, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que nuestras circunstancias pueden ser abrumadoras, pero si nuestra mirada está puesta en Jesús, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, porque Él es el que nos sostiene. La clave de esta historia está en cómo Pedro se hundió en el momento en que perdió el enfoque en Jesús. Así como Pedro, muchas veces en nuestra vida podemos ser impulsados por la fe y la esperanza de que Dios tiene el control de nuestra situación. Podemos sentir su llamado y sentirnos seguros en su promesa de que nos llevará a través de cualquier prueba. Sin embargo, a medida que avanzamos y nos enfrentamos a dificultades, las olas de la vida comienzan a levantar cabeza. Las preocupaciones, los temores, las incertidumbres y las dudas empiezan a inundar nuestra mente y en lugar de mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho, comenzamos a mirar las circunstancias que nos rodean. Miramos los problemas, las dificultades, las enfermedades, las pruebas económicas, las tensiones familiares y nuestras fuerzas se desvanecen. Así como Pedro, comenzamos a hundirnos en medio de las olas. Es fundamental entender que nuestra fe no debe estar anclada a lo que podemos ver o a las circunstancias que estamos viviendo, sino en la persona de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús le mostró a Pedro que la verdadera clave de caminar por encima de las aguas, de superar las tormentas de la vida, no radica en tener la capacidad humana de afrontar los problemas, sino en confiar plenamente en Él. Cuando nuestra mirada se mantiene en Él, cuando nuestras expectativas están centradas en su poder y no en nuestra habilidad para enfrentar las dificultades, es entonces cuando experimentamos lo que es caminar en fe. Nuestra fe debe estar anclada en Dios, no en las circunstancias que nos rodean. El apóstol Pedro, al igual que muchos de nosotros, experimentó la tensión entre la fe y la duda. Él confió en Jesús para caminar sobre el agua, pero en el mismo momento que apartó su mirada de Cristo y puso su atención en las olas, empezó a hundirse. Esto es una representación de nuestra propia vida de fe. Muchas veces creemos que Dios está en control, que nos llevará a través de las dificultades, pero cuando las cosas se complican, nuestra fe comienza a tambalear. La situación que enfrentamos parece más grande que el poder de Dios, y en esos momentos nuestra fe puede ser puesta a prueba. No obstante, el amor y la gracia de Jesús son mucho más grandes que nuestras dudas. A pesar de que Pedro comenzó a hundirse, no fue dejado solo.
Jesús inmediatamente extendió su mano y lo levantó, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este acto de gracia de Jesús muestra que, aunque nuestra fe sea débil, Dios está dispuesto a levantarnos. No importa cuántas veces nos hundamos en las olas de la vida, Él está allí para ayudarnos a levantarnos y guiarnos nuevamente hacia la victoria. Lo que podemos aprender de este relato es que las olas de la vida pueden ser aterradoras, pero la respuesta a la tormenta siempre será mantener nuestra mirada fija en Jesús. Las circunstancias pueden parecer abrumadoras, pero cuando estamos en Cristo, tenemos la seguridad de que no estamos caminando solos. Aunque las dificultades puedan ser grandes, su poder es mucho mayor. Si mantenemos la fe en Él, Él nos sostendrá. De la misma manera en que Jesús sostuvo a Pedro, Él está dispuesto a sostenerte, a ti y a mí, en medio de cualquier tormenta. La fe es un proceso constante de confiar en Dios, incluso cuando no vemos el camino claro. A veces, lo que más necesitamos no son respuestas inmediatas, sino la capacidad de confiar en que Dios tiene todo bajo control, incluso cuando no podemos ver más allá de las olas que nos rodean. La confianza en Dios no depende de lo que podemos ver, sino de lo que sabemos que Él ha prometido. Él es fiel y su palabra es segura. Si Él te ha llamado a salir de la barca, no tengas miedo de caminar sobre el agua, porque Él está contigo, sosteniéndote en cada paso. Por lo tanto, la lección que podemos sacar de esta historia no es solo acerca de la fe en los momentos de calma, sino sobre cómo mantener esa fe firme cuando las tormentas de la vida se levantan. La verdadera victoria viene cuando seguimos confiando en Jesús, sin importar lo que esté ocurriendo alrededor nuestro. Aunque todo parezca ir en contra, Él es fiel y está contigo. No pierdas la fe. El poder de la alabanza en medio de la batalla. El poder de la alabanza en medio de la batalla es una de las lecciones más profundas que podemos aprender como cristianos. A menudo, cuando nos enfrentamos a momentos difíciles en la vida, nuestra primera reacción es la queja, la frustración o el desánimo. Pero hay un principio que Dios nos ha dejado a lo largo de la Escritura que cambia completamente nuestra perspectiva. La alabanza, incluso en medio de la batalla, tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y traer la presencia de Dios a nuestra vida de una manera extraordinaria. Uno de los ejemplos más poderosos de este principio lo encontramos en la historia de Pablo y Silas en el libro de los Hechos, un relato que no solo nos habla de la fidelidad de Dios, sino de cómo la alabanza puede ser una herramienta poderosa en los momentos más oscuros de nuestra vida. En Hechos 16, leemos sobre cómo Pablo y Silas fueron arrestados en Filipos, después de haber predicado el Evangelio y realizado un milagro al liberar a una joven de un espíritu de adivinación. Como resultado de este milagro, los dueños de la joven, que se beneficiaban económicamente de su condición, se sintieron amenazados y acusaron falsamente a Pablo y Silas ante las autoridades. Fueron arrestados injustamente, golpeados brutalmente y luego arrojados a la prisión, con sus pies sujetados a los cepos, lo que significaba que no podían moverse, estaban incomodados y sufriendo físicamente. Era una situación de gran angustia y desesperación. Sin embargo, lo que Pablo y Silas hicieron en ese momento difícil y doloroso nos deja una lección invaluable. En lugar de caer en la queja o rendirse ante las circunstancias, decidieron alabar a Dios. La Escritura nos dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. En ese momento de prueba, cuando su libertad había sido arrebatada, cuando el dolor físico y emocional era inmenso, ellos eligieron enfocar su corazón en Dios a través de la oración y la alabanza.
No solo estaban orando por liberación, sino que, a pesar de las circunstancias, su alabanza estaba dirigida a Dios en gratitud y reconocimiento de su soberanía y poder. Esta actitud es algo sorprendente, porque lo que haría la mayoría de las personas en esa situación sería lamentarse, sentir amargura y cuestionar a Dios por la injusticia sufrida. Pero Pablo y Silas nos muestran que incluso en los momentos más oscuros, la alabanza puede ser una forma de resistir la desesperación y abrir el camino para la intervención divina. Lo que ocurrió a continuación es un milagro impresionante. Mientras ellos alababan a Dios, ocurrió un terremoto tan fuerte que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que ataban a los prisioneros fueron rotas. Este terremoto no solo fue un fenómeno natural, sino una intervención directa de Dios en respuesta a la alabanza de Pablo y Silas. Las puertas de la prisión se abrieron sin que nadie las tocara, y las cadenas fueron liberadas sin que nadie las cortara. En un momento, lo que parecía una situación sin esperanza fue transformado por el poder de la alabanza. La libertad llegó de una manera inesperada, no a través de la fuerza humana, sino a través del poder sobrenatural de Dios, que respondió a la fe y la alabanza de sus siervos. Lo más fascinante de esta historia es que la alabanza de Pablo y Silas no solo resultó en su liberación física, sino que también tuvo un impacto profundo en el carcelero y en toda su familia. Cuando el carcelero vio lo que había ocurrido, pensó que los prisioneros se habían escapado, lo que significaba que él sería castigado severamente por su negligencia. Sin embargo, Pablo le dijo que no se preocupara, porque todos estaban allí, intactos y seguros. Al ver esto, el carcelero fue profundamente conmovido y, asombrado por lo que había sucedido, les preguntó a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Esta pregunta resultó en la salvación no solo del carcelero, sino también de su familia, quienes fueron bautizados y experimentaron el poder de Dios. Así, la alabanza en medio de la batalla no solo trajo liberación a Pablo y Silas, sino que también fue un medio para que otros fueran alcanzados por el Evangelio. Esta historia demuestra que la alabanza tiene el poder de romper cadenas, tanto espirituales como físicas. En la vida cristiana, a menudo nos encontramos en situaciones que parecen imposibles de superar. Las batallas que enfrentamos pueden ser diversas: enfermedades, problemas financieros, conflictos familiares, luchas emocionales o dificultades espirituales. En estos momentos, puede parecer que todo está perdido, que no hay salida, y que las circunstancias son demasiado grandes para que podamos afrontarlas. Sin embargo, la Escritura nos enseña que, en lugar de ceder al desánimo, debemos elevar nuestra voz en alabanza a Dios. La alabanza no es solo una expresión de gratitud cuando las cosas van bien, sino una herramienta poderosa para manifestar nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Cuando alabamos a Dios en medio de la batalla, estamos proclamando que confiamos en su soberanía y que creemos que Él tiene el poder para transformar nuestra situación. La alabanza también tiene el poder de liberar nuestros corazones de la desesperación, la ansiedad y la duda. En lugar de centrarnos en nuestras dificultades, alabar a Dios nos ayuda a poner nuestra mirada en Él y recordar que Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. La alabanza nos permite enfocarnos en las promesas de Dios y en su fidelidad, lo que nos fortalece para seguir adelante con esperanza y valentía. Además, la alabanza tiene el poder de traer la presencia de Dios de una manera tangible. En la historia de Pablo y Silas, vimos cómo su alabanza no solo resultó en un milagro, sino también en la manifestación del poder de Dios en la situación. La presencia de Dios se hizo manifiesta en ese lugar, y el resultado
fue la liberación y la salvación. De manera similar, cuando alabamos a Dios, invitamos su presencia a nuestro entorno. En medio de la batalla, cuando nos enfocamos en su grandeza y proclamamos su nombre, Él se mueve en nuestro favor y trabaja en nuestras vidas de maneras que solo Él puede hacerlo. Por eso, cuando enfrentes dificultades, en lugar de rendirte, alaba a Dios. No importa cuán difícil sea la situación, recuerda que la alabanza tiene el poder de cambiarlo todo. Verás cómo la gloria de Dios se manifiesta en tu vida de maneras que no habías imaginado. La alabanza abre las puertas, rompe las cadenas y trae la presencia de Dios a tu vida. No subestimes el poder de tu alabanza. Es una herramienta poderosa en el reino de Dios. Alaba a Dios en todo momento, porque Él es digno de recibir toda gloria y honra, y su poder se manifiesta en tu vida cuando lo alabas en medio de la batalla. Bloque 10. Cierre y llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí, felicidades. No todos tienen la perseverancia para recibir un mensaje tan poderoso. Eres parte de los elegidos que han decidido confiar en Dios hasta el final. Quiero que dejes un comentario con esta frase: no me rindo, Dios está conmigo. Quiero ver cuántos valientes han escuchado todo este mensaje y han decidido aferrarse a la fe sin importar lo que pase. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. No guardes esta palabra solo para ti. Hay personas que están al borde de rendirse, y este mensaje puede ser la respuesta que han estado esperando. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No postergues lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Suscribirte es un acto de fe, es decirle a Dios: quiero seguir aprendiendo de ti. Antes de salir, quiero que tomes un momento de silencio. Deja que este mensaje repose en tu corazón. Cierra los ojos, respira profundo y dale gracias a Dios por hablarte hoy. No apagues este video sin antes decir: gracias, Señor, por estar conmigo.